Ahora se nos irán viendo seguramente más gente, pero como es la hora en punto, vamos a comenzar. Y bueno, os cuento, no sé si alguno me... ya se supone que estamos compartiendo mi pantalla. Ahora, me parece que sí que compartimos mi pantalla. Sí, se ve tu pantalla. Un momentito. Ahora, muy bien. Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago García, igual me conocéis, pues vinculado a plantas de energía y seguramente, bueno, es posible que alguno de vosotros me haya visto en algún vídeo de YouTube en temas relacionados con el mantenimiento o en temas relacionados con la energía. Pues hoy me gustaría comentaros cosas sobre la ingeniería de la cogeneración. Hace, pues, no sé, unos meses, unos pocos meses, a principios de año, publicamos este libro que se titula La Biblia de la cogeneración. Son 2 tomos en los que contábamos un montón de cosas sobre la cogeneración y uno de los capítulos habla sobre el diseño conceptual. La verdad es que una planta arranca con ver si aquello es interesante o no. Entonces, lo que yo quiero explicaros hoy es qué se hace para que una planta pueda tener, para que en una planta podamos analizar si es interesante o en una instalación, vamos, una planta de cogeneración o no. Quería hablaros de estas 8 cosas: factores condicionantes, el inventario, levantamiento de consumos, las campañas de medición, o sea, cómo hacemos toda la parte relativa al diseño de la planta, pero en el momento en el que estamos haciendo la parte conceptual. Estamos analizando si una planta es interesante o no es interesante. Y entonces nos encontramos con que las plantas de cogeneración, que entiendo que esa parte, pues muchos de vosotros ya estaréis familiarizados con este tipo de plantas. Son plantas que cogeneran energía, es decir, generan al menos 2 tipos de energía. Generan simultáneamente energía térmica, normalmente, y energía eléctrica. Buenos días, Carlos, nos habla desde Panamá. Pues creo que de momento de España me parece que estoy yo solo. Así que he visto gente de Ecuador, veo gente de Colombia por ahí, veo gente de Panamá. Bueno, pues os decía que las plantas de cogeneración se diseñan para abastecer, pues, unas necesidades térmicas y unas necesidades eléctricas. Hay plantas que se diseñan para satisfacer una necesidad eléctrica y el subproducto entonces es la energía térmica, que la tengo como de regalo. Y hay plantas, la mayoría de las plantas de cogeneración se diseñan para satisfacer una demanda térmica, para producir un calor determinado. Pero a la vez que se produce ese calor, de regalo, tienes energía eléctrica. Entonces, Javier sí que también nos habla desde España. Darío sabía que estaba por ahí, que era de Colombia, era la persona que os decía que sabía que andaba por ahí desde Colombia. Bueno, pues os decía que hay, hay factores que hacen que yo pueda poner una planta u otra. Cualquier planta de cualquier tipo, sea de lo que sea, haga lo que haga, energía eléctrica, tornillos, lo que sea. Alejandro, un saludo desde Zaragoza. Pues tiene un factor limitante, es decir, no hacemos plantas de tamaño infinito, hacemos plantas de tamaño finito. ¿Por qué? Porque hay una cosa que nos impide hacerla más grande. Entonces, la hacemos del tamaño que la hacemos, una planta de cogeneración, que es el caso. ¿Por qué la hacemos de 20 megavatios o de 8 megavatios o de 30 megavatios o de 200 megavatios? Por una razón. Bueno, pues ¿cuáles son esas razones? Pues habitualmente son alguna de estas. O por una normativa legal, porque el límite nos lo impone una normativa legal. A veces es una limitación legal, es decir, nos dicen, pues por debajo de 5 megavatios tienes esta ayuda, este subsidio, esta prima, o te permitimos conectar a este sitio, tienes prioridad de entrada, o algo de eso. A veces el límite nos lo pone el punto de conexión eléctrica. Nos vamos a conectar con la red y la red, el punto que nos dan de conexión, es un punto que tiene una capacidad determinada. Entonces no podemos poner una planta de más capacidad que ese punto de conexión. A veces el punto de conexión tiene mucha más capacidad que otra cosa. Así que el siguiente puede ser la potencia térmica de la instalación. Esta planta se hace para proporcionar una potencia térmica.
Pues en el momento que proporcione esa potencia térmica, ya está, ya he satisfecho esa potencia térmica y entonces me voy a la potencia, a otra cosa, otro factor. Puede ser la pasta y el dinero, es decir, puede ser que lo que tenga son, no sé, 3 millones o 5 millones o 20 millones de dólares o de euros y diga, pues esto es lo máximo que tengo, así que voy a construir la planta más grande que pueda con este dinero. También puede ser que tenga una limitación de espacio. Tengo este hueco, lo que me quepa aquí es lo que yo puedo meter. O puede ser que tenga una limitación en la energía primaria. Es decir, puede ser que tenga un tubo de gas determinado, que tenga no sé, un combustible, un depósito diésel determinado, o que tenga un combustible residual, una biomasa, un licor negro, cualquier cosa, que yo es lo que quiero quemar. Entonces, ¿quién me lo impone esa limitación? Pues quien me proporcione el residuo. Así que el diseño siempre se va a ver condicionado por estos factores. Pero uno de ellos es un condicionante más poderoso que los demás. A ese le llamamos factor limitante, porque es el que nos va a decir qué potencia tenemos que conocer. Si nosotros vamos a diseñar una instalación, lo que tenemos que saber es cuál es nuestro factor limitante. Porque a veces yo he visto que van y ponen una planta a ojo, ponen una planta de 5 megavatios. ¿Pero por qué? ¿Por qué 5? Por 5 será por alguna razón, o porque has alcanzado la potencia térmica máxima, o porque no tienes más dinero, o porque solo tienes este espacio, o lo que sea. Pero tiene que haber una razón. Claro, si la razón, y aunque no sea esa la razón, nosotros lo que tenemos que ver es cuáles son las necesidades térmicas y eléctricas que tenemos. Entonces, para una planta de cogeneración tenemos que saber qué calor necesitamos y qué electricidad necesitamos. Después haremos lo que nos dé la gana. Pero de momento, si queremos diseñar una planta de cogeneración para satisfacer los consumos térmicos, pues tendremos que saber cuáles son esos consumos térmicos. Y aunque la diseñemos para lo que sea, tenemos que saber qué consumos térmicos necesitamos, porque el calor que nos demos con la planta lo tenemos que dar con otra cosa. Así que necesitamos hacer un inventario de calor, de todas las necesidades de calor que tenemos en nuestra instalación. ¿Qué tenemos entonces? Que una instalación industrial pues, puede tener necesidades de vapor sobrecalentado, de vapor saturado, de agua sobrecalentada, de agua caliente, de aire caliente o de agua fría. Todo eso son necesidades que yo puedo tener. Estas necesidades, además, cambian a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del año. Entonces, yo tengo que conocer la variación prácticamente hora a hora, durante las 8.760 horas que tengo. Las instalaciones que están vinculadas a edificación, por ejemplo, vamos a considerar que el aeropuerto que nos decía el compañero Carlos, pues está vinculado al mundo de la edificación. Pues ahí los consumos térmicos pueden ser muy variados. Podemos tener necesidades de climatización en forma de frío, de climatización en forma de calor. Bueno, allí en Ecuador me parece que tenéis pocas necesidades de frío, perdón, pocas necesidades de calor. Necesidades de agua caliente sanitaria, de climatización para piscinas, de agua caliente o vapor para lavanderías. Bueno, pues yo lo que tengo que ver es qué necesidades tengo en cada una de estas cosas. ¿Y cómo se hace ese inventario de necesidades térmicas? Aquí empieza el diseño de la planta. ¿Cómo hacemos? Pues primero tenemos que saber hora a hora las diferentes necesidades térmicas, cómo se comportan, y después vamos a elaborar una cosa que vamos a llamar la curva inversa de frecuencias acumuladas. ¿Cómo obtenemos los datos que necesitamos? Pues, claro, tenemos necesidades, recordemos, térmicas y eléctricas. Entonces, lo que tenemos que hacer con cualquiera de ellas es, en primer lugar, tenemos que conocer dentro de las necesidades térmicas, a qué presión, a qué temperatura, a qué caudal. Y después la energía. Tenemos que considerar potencia y energía para cada uno de los consumos que yo tenga. Eso significa analizar hora a hora durante las 8.760 horas que tiene el año. Y una vez que yo he analizado eso, voy a tener que elaborar esta curva que llamo curva inversa de frecuencias, que ahora os voy a contar qué es. Pero fijaros que lo que yo tengo aquí son 8.760 horas. ¿Esta curva cómo funciona? Que a esta hora, por ejemplo, durante 3.554 horas al año, yo tengo 3.000 kilovatios de energía térmica que necesito o más. A esta hora, aquí, pues tendré 2.000, donde se cruzan aquí, que es 4.000 y pico, pues tengo 2.000 kilovatios de potencia térmica o más. Y durante 200 horas al año, yo tengo 12.000 kilovatios o más. Entonces yo voy hago esta curva, y ya os diré cómo se elabora esta curva, que es muy facilito.
pero necesito elaborar esta curva para diseñar mi planta. ¿De dónde saco los datos? Pues los puedo sacar de dos maneras, o documentación o midiendo. Entonces, de datos históricos, de datos que yo tenga acumulados, yo puedo buscar facturas de consumos, puedo mensualizadas, puedo buscar datos medios de temperaturas, planos de la instalación, diagramas de proceso, datos de producción. También tendré que hablar con la gente, tendré que hablar con los responsables de la instalación. Hablar con la gente sin más dato que la conversación es poco fiable. Es decir, es una fuente de información poco precisa, poco contrastable, pero necesaria. Yo tengo que hablar necesariamente con la gente. Así que una de las fuentes de información va a ser hablar con el personal. Y después yo tengo también datos recabados en sala de control. Es decir, allí habrá datos recabados de datos históricos que tengan en sala de control. Yo puedo meterme en el sistema de control y sacarme gráficos del pasado, de anteriores, ¿no? Entonces, allí puedo recabar presiones, temperaturas, caudales, medias, lecturas de contadores, etc. Pues toda esa información son datos históricos que yo tengo almacenados. Y además de eso, yo puedo hacer mediciones en campo. Es decir, puedo irme al campo y a mi instalación y allí medir caudales, presiones, temperaturas en diferentes puntos. En los puntos donde hay demanda. Presiones térmicas demandadas, presión del fluido, temperatura, caudal, condiciones ambientales. Si yo hago una estimación con mis datos a partir de los datos que tengo históricos, esto me puede valer para contrastar la información. Claro, una cosa que os podéis plantear, que es posible que os surja como duda, es ¿qué vale más? ¿Los datos, las estimaciones que yo tenga o me valen más las mediciones que yo haga en campo? Claro, yo aquí me surge un problemilla y es ¿qué hago? ¿Cuántas horas mido? ¿Durante cuánto tiempo mido? Porque aquí el problema que yo tengo es que yo no puedo estar midiendo, no puedo hacer una campaña de mediciones de un año, porque retraso la instalación de la planta un año. A veces no tengo ese tiempo. Me dicen, vale, pues mide durante 2 meses, o durante un mes, o durante 15 días, y saca los datos a partir de esos 15 días. Entonces siempre voy a tener que estar jugando con las estimaciones a partir de datos históricos y con las mediciones que yo haga en campo. Lo más normal es que yo tenga una campaña de recogida de datos de 15, 20 días, un mes, 2 meses, y a partir de esos datos, yo lo que hago es verificar las curvas que he hecho a base de las estimaciones. En las estimaciones, a partir de documentación que yo tengo, yo elaboro una curva tentativa y ahora veo si lo que yo he medido coincide con esa curva que yo tengo tentativa de consumos. Y ahora pues nos surge otra cosa más, y si no coincide, ¿qué tomo como bueno? ¿Los datos medidos o los datos estimados? Bueno, pues eso es un arte, eso no hay una ciencia aquí, ¿no? Sino que es un arte en el que yo tengo que ver más o menos cuáles son los datos que más me interesa tomar. Puedo hacer medias, puedo hacer medias ponderadas, es decir, puedo tomar muchas referencias y puedo usar la información que yo tengo de muchas formas. Indudablemente siempre voy a tener que terminar estimando, porque incluso aunque mida un año entero y tenga durante 8.760 horas medidores instalados en 20.000 puntos y recabando información, incluso en ese caso me ocurre que los años cambian de un año a otro. Es decir, los consumos que yo tenga este año no tienen por qué ser los mismos que el año que viene. Entonces, siempre voy a tener que jugar con determinadas estimaciones. La habilidad del ingeniero y la habilidad del ingeniero con experiencia es saber dónde tiene que echarle un poquito de más o un poquito de menos. Si yo me paso y hago una planta más grande que lo que me corresponde, lo que voy a tener es la planta funcionando a media carga más tiempo. Si hago una planta más pequeña que lo que me corresponde, lo que pasa es que me puedo quedar corto y entonces no satisfacer las necesidades térmicas o eléctricas, o lo que me puede ocurrir es que necesite equipos para suministrar la potencia térmica más grandes. Entonces, me conviene intentar ser lo más preciso posible y acertar. Incluso nos sucede otra cosa más, que es ¿qué pasa si las instalaciones tienen su vida? Nacen, crecen, a veces aumentan y a veces disminuyen y a veces mueren.
Entonces voy a tener que estar pensando en mi planta de cogeneración, pensando también un poco en el futuro, mirando un poco al futuro. Y si aumento, ¿cómo hago aumentar esto, ¿no? ¿Tengo espacio para otra máquina? ¿Puedo implementar otra máquina en paralelo? ¿Cómo lo puedo hacer? Así que aquí tengo tengo otra manera, tengo otro input que voy a tener que tener en cuenta, que es mm, prever el futuro, ¿no? Es decir, que voy a tener que comprarme una bola de cristal y ahí hacer unos conjuros para saber por dónde podré ir el futuro. En las mediciones en campo, pues siempre se hacen teniendo en cuenta una fórmula, que es la fórmula mágica, ¿no? Potencia es igual a diferencia de entalpías por caudal. Entonces, yo voy a tener que calcular los fluidos que tengo a la entrada y a la salida del consumidor, el caudal de fluido, y a partir de la diferencia entre de presiones y temperaturas calculo las entalpías, calor, y la potencia es igual, recordad, diferencia de entalpías por, eh, por caudal. Las mediciones en campo, pues claro, se hacen por tiempo limitado, normalmente no más de 15 días, aunque bueno, puede ser un año. Y claro, pero yo tengo que construir una tabla con 8.760 horas. Y eso pues es una pequeñísima fracción que a veces no es representativa de toda la planta. Pues ese levantamiento de consumos energéticos me produce una gráfica que tiene 8.760 horas, en el que muchos datos son estimados, ¿eh? Y ahí tendré que tener en cuenta muchas cosas, ¿eh? La meteorología, por ejemplo, Carlos, que nos decía que trabaja en un aeropuerto, pues ahí, para estimar las necesidades energéticas, yo tendré que ver cuántos días va a hacer frío, cuántos días va a hacer calor. Imaginad en un hotel, o imaginad en un spa, o imaginad en un hospital, o en una planta de producción de galletas. Ahí es más fácil, en una planta de producción, porque sé más o menos cuáles son las producciones que voy a tener y las medidas que voy a tener. Pero un edificio que está sometido a condiciones ambientales y que depende de las condiciones ambientales, bueno, las estimaciones son un poquito más complicadas. ¿Qué tengo que determinar? Pues dos cosas, las demandas eléctricas y las demandas térmicas. Algunos de vosotros construiréis plantas o diseñaríais plantas de cogeneración pensando en los consumos energéticos. Mira, nos faltaba un país y el FEGO nos saluda desde México. Bueno, pues a veces construiréis plantas pensando en satisfacer demandas eléctricas porque, yo que sé, imaginad un sitio en el que la electricidad es muy irregular y va y viene, y entonces queréis fiabilizar una instalación, no sé, industrial, ¿no? Entonces tenéis que pensar fundamentalmente en los consumos eléctricos, pero a veces nos interesa pensar en los consumos térmicos. Así que en estos consumos térmicos también nos interesa fiabilizarlos. Las plantas de cogeneración se diseñan fundamentalmente para satisfacer consumos térmicos, porque si no, pues te pones un generador. Pero sí que es cierto que a veces se diseñan para satisfacer los consumos eléctricos. Para los que vivís en España, algunos de los que me habéis saludado, pues vivís en España, no muchos, veo gente de muchos sitios, incluido Perú, que me acaban de saludar ahora, pues resulta que veréis cómo la factura que pagamos de electricidad es elevadísima. Más o menos, para que os hagáis una idea de cuál es la situación que vivimos en España, al generador de energía eléctrica se le paga aproximadamente, ahora mismo de media, pues ahora ha subido un poco, pero más o menos estaba de media pues entre los 25 y los 80 euros por cada megavatio hora que inyecta la red. Pero el consumidor termina pagando unos 300 euros por cada megavatio que consume. 300 euros es una pasta, ¿eh? O sea, si no me creéis, a los de España, coged la factura de la luz y hacer un ejercicio muy poco saludable, que es el de coger la factura de la luz, el importe que tenéis en euros, y dividirlo entre los megavatios o los kilovatios hora que hayáis consumido. Y os saldrá más o menos 20, 25, 30 céntimos, que equivale a pues, más o menos a 280, 300 euros el megavatio hora. Claro, ¿cuánto te costaría producir tú mismo tu energía? Pues resulta que menos que eso. Así que las plantas de cogeneración hoy tienen más sentido que nunca, porque es posible que para una instalación industrial un poco grande le sea más barato desconectarse de la red, independizarse de la red, no estar pagando
a la red y generarse su propia energía. Eso hará que haya un cambio en el modelo, sobre todo para el mundo industrial y para el gran edificio, que haya un cambio sustantivo en el modelo energético, porque tú preferirás generarte tu propia energía y consumir tu propia energía que andar tirando de la red, porque los precios hoy en día hacen que muchas actividades de las que tenemos no sean rentables con esos importes de la factura energética. Entonces, en la búsqueda de una reducción de la factura energética, pues habrá que montar plantas en las que tú te puedas generar tu propia energía. Ya veréis cómo cada día más tenderemos hacia un modelo de generación distribuida, mucho más que ir a un modelo de generación concentrada en grandes instalaciones que terminan vertiendo su energía a la red. Entonces, ese cambio de modelo de generación eléctrica se va a producir sí o sí en los próximos pocos años. Yo diría que esto se ha ralentizado un poco con el tema de la pandemia, pero ya veréis cómo empiezan a surgir cada vez más fuerte los edificios desconectados, es decir, los edificios que producen su propia energía eléctrica y para intentar desconectarse de la red, porque la factura es tan brutal en estos momentos que es que, bueno, cualquier cosa. Así que para los que os dedicáis también a diseñar plantas de cogeneración, yo diría que los próximos años van a ser, los próximos 10 años van a ser un momento estupendo para hacer ver a los industriales y a los edificios que si se desconectan de la red y generan su propia energía, van a ahorrar mucho en la factura, ¿no? Grandes consumidores como universidades, hoteles y tal, pueden ver interesante este modelo. Como esto empieza, el vender una planta de cogeneración comienza con demostrándole al usuario que ahorra dinero, pues es posible que si para los que trabajéis o los que queráis trabajar en el diseño de plantas de cogeneración, pues esto arranca con presentar un modelo energético interesante. Algunos de los que estáis aquí sois estudiantes y sois estudiantes de ingenierías que tienen que ver con la energía. Joder, yo os animo a que hagáis, no sé, proyectos que tengan que ver con edificios desconectados y para los que sois estudiantes de esas cosas, de edificios desconectados, si necesitáis ayuda, por favor, escribidnos. Yo os dejo mi correo, que es santiago@renovatec.com y os vamos a ayudar en la medida de lo posible. Vamos a facilitar datos, vamos a facilitar incluso un pequeño software para analizar viabilidad en plantas de cogeneración, que resulta que seguramente será de vuestro interés. Entonces, nada, intentad hacer lo que podáis como estudiantes en ese sentido, porque yo estoy convencido de que la generación va a ser una alternativa muy interesante. Eso quiere decir que estimar las demandas eléctricas de una instalación pues va a ser muy interesante, porque la instalación podrá estar pensada para satisfacer sus propias necesidades eléctricas. Pero además de eso, imaginad que a la vez que tú estás generando esa energía que necesitas, el calor que necesitas te lo puedes generar a ti mismo y ahorrarte la compra de combustibles. Si tienes necesidades de calor para climatización, una piscina o para un proceso industrial, el sector alimentario, el sector cerámico, el sector de automoción o el sector aeronáutico, el sector petroquímico, el sector farmacéutico. Todos esos son sectores que tienen procesos que involucran calor y que puede ser interesante para ellos el instalar una de estas plantas. En cuanto a las demandas eléctricas, pues ¿qué se hace? ¿Cómo se mide y dónde se mide? Pues la primera cosa es que una planta de cogeneración puede estar dimensionada para satisfacer las demandas eléctricas de la planta industrial, para satisfacer solo una parte de la demanda eléctrica, una pequeña parte, y al resto tomarlo de la red, o para satisfacer toda la demanda y además vender un exceso a la red. Pero sea cual sea, hay que conocer cuál es la demanda eléctrica, porque nosotros vamos a tener que hacer unos números. No es lo mismo la electricidad que tú vendes a la red, que no es el mismo precio que la electricidad que tú autoconsumes, evitando comprar energía en la red. Sea cual sea, tú tienes que ponerle un precio a la que tú compras, a la que tú vendes y a la que tú usas. Entonces, pero te hace falta saber en la cantidad. El precio lo puedes saber, pero necesitas saber qué cantidad hay de cada una de esas. Así que necesitamos conocer con precisión la demanda eléctrica de cada uno de los sistemas y subsistemas que componen nuestra planta. Así que vamos a tener que medir no solo la demanda eléctrica global, sino la demanda eléctrica por sector o por área o por sistema de nuestra instalación. Y con la demanda eléctrica,
pues nos va a pasar, con la demanda térmica nos va a pasar lo mismo. Nosotros la demanda térmica la vamos a poder hacer de dos maneras, o con estimaciones o con mediciones. Nosotros el calor para la climatización usaremos las dos normalmente. Para frío para climatización, las dos. El calor para climatización de piscinas, eso lo normal es que lo tengamos que estimar. Es muy fácil la fórmula de estimación. El vapor para procesos industriales lo podemos hacer de las dos formas, estimarlo y medirlo. El agua caliente para procesos industriales, lo mismo, igual que el agua sobrecalentada. El frío industrial de baja temperatura, lo normal será medirlo. Igual que el frío industrial para congelación. Lo normal será hacer mediciones en campo, no hacer estimaciones. Porque aquí es mucho dinero y quiere ser un poquito más preciso. Y el agua caliente para lavandería, pues lo puedes hacer de las dos maneras, o estimando o midiendo. Porque al final, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Fijaros, esta es la curva que sale como curva de carga. Esta curva son las 8.760 horas que tiene el año. Y en estas horas que tiene el año, uniendo estimaciones y mediciones, nosotros tenemos que cada uno de estos colores y cada una de estas rayas representa un consumidor. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos horas de consumo, horas de generación de la cogeneración. Esto con un combustible adicional. Aquí hay horas de utilización de lavandería, etcétera, ¿no? Entonces aquí yo puedo ir construyendo esta curva y en esta curva yo lo que tengo son los diferentes consumidores sumados. Y incluso en la misma curva puedo representar cómo voy a satisfacer la energía con diferentes opciones, ¿no? Pero yo necesito montar una gráfica en la que hora a hora yo sepa cuál es la necesidad térmica que yo tengo a lo largo del año. 8.760 horas. Primero, ordenados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Pero esa no es una ordenación que a mí me resulte práctica. La ordenación que a mí me resulta práctica es esta curva. Perdón. Esta curva, que es la curva de carga. Esta curva de carga puede ser una curva de carga eléctrica o térmica. Imaginemos que es una curva de carga térmica, es decir, cuánto vamos a necesitar de potencia térmica hora a hora, teniendo en cuenta que esto es una curva de frecuencias acumuladas, es decir, que si yo me voy aquí a la 4181, a 4181 necesito 2000, más o menos 2000 kilovatios o más de energía térmica, al menos 2000. Es decir, durante 4180 horas yo necesito 2000 kilovatios. Durante 419 horas yo necesito 10.000 kilovatios. Claro, la pregunta es, si yo tengo esta curva de demanda, que esto es muy normal, esto es casi lo más normal, ¿de qué tamaño hago mi planta? Es decir, ¿hago mi planta para satisfacer la demanda eléctrica o la demanda térmica de 4.000? Porque si la hago de 4.000, fijaros lo que me va a ocurrir, que durante 2.178 horas la voy a clavar. Pero durante, o sea, menos de 2.000 horas voy sobrado, me sobra potencia. Pero durante 2.000 horas, o sea, entre 2.000 y 8.760 voy sobrado. Pero durante 2.000 horas me falta energía, ¿no? Me dice Javier que, bueno, que dice que anda un poco liado, que nos saluda. Bueno, pues, ¿cómo diseño mi planta? Bueno, pues tendré que poner el punto de diseño en alguna parte, en algún sitio. Entonces, en el sitio en que yo lo ponga, me va a definir 4 regiones. Me va a definir, por un lado, me va a definir un punto, que es el punto número 2, en el que la potencia la voy a clavar. Durante 6.000 horas, a las 6.000 horas, vamos, en ese momento justo, la potencia térmica y la potencia eléctrica me va a ir bien. Pero durante hasta esas 6.000 horas me va a faltar energía térmica. Así que durante toda esta región voy a tener que suministrar energía térmica por otra fuente, porque la planta de cogeneración me va a dar hasta ahí. Así que esto lo voy a tener que hacer normalmente con una caldera auxiliar. Una caldera que queme gas natural o madera o lo que sea, un combustible, para proporcionar la energía que no es capaz de la energía térmica que no es capaz de soportar la cogeneración. Claro, también me va a ocurrir que durante un tiempo determinado, hasta aquí más o menos, voy a tener que proporcionar, o sea, voy a tener que derratear los motores, es decir, voy a tener que, o los motores de las turbinas, voy a tener que jugar con ellos a una carga inferior.
voy a tener que ponerlos un poquito más, más bajo. Y eso lo que supone es que tengo menos potencia, o sea, tengo menos rendimiento que el que corresponde a la planta a plena potencia, ¿no? Así que fijaros que lo que me ocurre aquí es que durante un tiempo, depende de cómo haga la configuración, pero voy a tener el motor derrateado con un rendimiento menor durante unas horas. Y en un momento determinado voy a tener que parar el motor. En esta región, a partir de este punto, en el punto 4, voy a tener que parar el motor o la turbina. ¿Por qué? Porque ya no me es rentable o no puede técnicamente suministrar esa potencia. Pensad que los motores, por ejemplo, por debajo del 50% de su carga, en general no pueden funcionar. Y las turbinas por debajo del 30% tampoco pueden funcionar. Así que llegará un momento en el que ya no pueda funcionar y tenga que suministrar la energía térmica que me falta con calderas. Así que fijaros qué importante es determinar el punto de diseño, porque hay una parte de la instalación, una parte del año que lo voy a tener que suplir, voy a tener que añadirle energía térmica adicional, otra parte en el que me voy sobrado, me sobra todo, y otra parte en la que voy a tener que parar los motores porque están por debajo de su mínimo técnico. Bueno, pues esto es más o menos lo que se refiere a determinar el punto de diseño. Pero una vez que yo he determinado el punto de diseño, ahora entro en el siguiente problema. Y el siguiente problema con el que me encuentro es que, cuando yo ya he determinado las potencia térmica, por ejemplo, que tengo que suministrar, ahora esta potencia térmica la puedo suministrar con turbinas o la puedo suministrar con motores. Tengo que decidir si con turbinas o con motores. ¿Qué ocurre si lo hago con motores? Pues con motores, la gran ventaja del motor es que la energía térmica que me producen es menor por cada kilovatio hora, la energía térmica que producen es menor, pero producen más energía eléctrica. La energía eléctrica vale más dinero que la térmica, con lo cual es normal que rentabilice mejor las plantas con motores que con turbinas. Pero en ocasiones puedo jugar con turbinas porque resulta que los niveles de presión y temperatura que necesito para mis fluidos no son los que me dan los motores. Entonces, prefiero utilizar turbinas. Y me voy a turbinas porque son los que me suministran bien el fluido que yo necesito. Así que, dependiendo de qué es lo que de qué tipo de planta, de cuánto me pagan la electricidad, el calor y tal, tendré que probar con ensayo y error. Tendré que probar con qué configuración de planta voy mejor. Para eso, lo mejor es un software. Para eso, lo mejor es utilizar algún tipo de software en el que yo meta los datos de energía térmica y de repente me aparezca todo lo demás. Es decir, me aparezca ¿qué pasa si yo pongo turbinas? ¿Qué pasa si tengo motores? ¿Cuánto me cuesta la planta con motores? ¿Cuánto me cuesta la planta con turbinas? ¿Cuánto es el retorno de la inversión? Pero solo metiendo un conjunto de datos muy pequeño. ¿Ese software existe? Pues sí, existe. Hay varios softwares, desde luego, lo mejor es utilizar pues, programas muy interesantes, ¿no? Como Thermoflow o como Transys, que lo hacen muy bien esto, ¿no? Pero claro, valen una pasta estos programas y a veces a lo mejor tienes un solo diseño que hacer y no te compensa. La solución más barata es hacértelo tú con una hoja de cálculo. Y te haces tus cálculos, te haces tus inventos y tal, y entonces te haces tus apaños. Eso, pues, no sé, lo construís vosotros mismos y tenéis ahí una forma. Y después tenéis las fórmulas que están asociadas al software en el que metéis los datos y directamente os dan casi todos los parámetros. Con unas pequeñas configuraciones os dan el resto de los parámetros. Nosotros lo que hemos intentado ha sido que en este libro, la Biblia de la Cogeneración, en el que tratamos de explicar pues, todas las cosas que son necesarias, es necesario conocer cuando eres un ingeniero que diseña o que opera plantas de cogeneración, todo lo que necesitas saber para operar o para diseñar estas plantas. Y nos ha parecido que incluir un pequeño software en el que tú puedas hacer el estudio, la estimación y el análisis de viabilidad de estas plantas, pues nos parecía un complemento estupendo de este tipo de instalaciones. Así que, bueno, pues este libro, que ya sepáis que está disponible, que incluye ese pequeño, que incluye ahora, me parece, un tiempo, ¿no? Un mes o algo así, pues incluye un pequeño software que os puede permitir hacer cosas. Bueno, pues hasta aquí es lo que yo quería contaros. Pero
lo que me han pedido algunas de las personas que nos sugirieron que hiciéramos este webinar es que sería interesante que pudierais plantear los problemas, o sea, problemas que os encontráis y problemas que tenéis en vuestras plantas, o que os planteáis problemas que os planteáis vosotros cuando vais a hacer vuestros diseños. Así que, pues ahora sí que será un buen momento para que planteéis vuestras preguntas y planteéis vuestras cosas. Y, hombre, pues yo en la medida, yo no es que sepa todo, pero he trabajado en muchas plantas de cogeneración y es muy probable que pueda dar respuesta a alguno de vosotros, ¿no? Aquí en el chat me están planteando... sí, sí, no lo incluyen siempre, pero ahora sí que incluye este pequeño software. Si sois estudiantes y no tenéis pasta, pues me escribís y ya haré por enviaros este pequeño software. A ver, no es ninguna cosa maravillosa. Lo que pasa es que sí que es cierto que si metes los datos de los consumos térmicos y tal, te configura una planta y te dice cuánto cuesta, incluso cuánto cuesta más o menos esa planta y te da un análisis de viabilidad. Así que si sois pobres estudiantes, como hemos sido todos, pues me escribís santiago@renovete.com y ya vemos a ver qué hacemos, ¿no? Si solo os interesa el software. Yo creo que os interesan más cosas, ¿no?, que el software. Si solo es eso, pues no tenéis que gastar nada. Ahí os ha puesto Rebeca tanto mi correo como el de ella y nos podéis escribir a cualquiera de nosotros y hacemos lo posible por informaros de lo que sea. Darío, que hacía mucho que no te veía. Bueno, te vi el otro día en un seminario que dimos. Oye, pues un saludo, desde aquí a Colombia. Como sabes, Darío, yo era un visitante asiduo de tu país hasta que vino esto del COVID, que me cortó un poco, no sé, me he comido ahí unos salmones estupendos, no sé, en Cali sobre todo, que es donde más iba. Darío, no te escuchamos. Sé que tienes el micro, que has intentado poner el micro, pero no te escuchábamos. El Fego estaba en Perú, creo. Y contadnos en qué plantas estáis, qué hacéis, porque seguro que muchos de vosotros estáis trabajando en instalaciones industriales y seguro que os pegáis cabezazos con las plantas de cogeneración todos los días. Si lo queréis hacer a través de la universidad, nada, que la universidad se ponga en contacto con nosotros, pues seguramente tendremos algún tipo de acuerdo con la universidad en la que estéis. Tenemos acuerdos con muchas universidades del mundo, ¿no? Vamos, con México eh, tenemos en varias, en relación con varias. Bueno, pues como veo que sois tímidos, eh, y además os ha quedado clarísimo cómo se diseñan las plantas de cogeneración y qué cosas hay que tener en cuenta, pues oye, os invito a participar en el próximo seminario que tendrá que ver con, ya sabéis que hace unos días tuvimos un webinar interesante eh, sobre la elaboración de planes de mantenimiento. Ahí estuvimos viendo, incluso aquí en vivo, cómo se hacía un plan de mantenimiento. Hicimos un plan de mantenimiento de una pequeña instalación industrial, lo hicimos en pocos minutos, porque a veces pues, nos encontramos con esas cosas. Os invito a que participéis en el próximo seminario, en el que trataremos de un tema muy concreto y muy curioso, ¿no?, que es la investigación de averías. Uno de mis trabajos o una de mis ocupaciones profesionales es como ingeniero forense, en el que yo tengo que participar en la investigación de determinados eventos no deseados, que suceden en las industrias. A veces son accidentes, otras veces son siniestros, otras veces son averías y otras veces son funcionamientos no adecuados. Todo eso hay que investigarlo y a veces pues hace falta, a veces lo hace personal interno, a veces lo hace pues una compañía de seguros o a veces luego se recurre a ingenieros externos que tratamos de aportar nuestra visión
A veces nuestra visión la tenemos que aportar ante un tribunal, porque lo que quiere el tribunal es esclarecer qué es lo que ha ocurrido de la mano de un experto en eso, porque un juez pues, no tiene por qué ser experto en turbinas o en motores o en plantas. Claro, ¿cómo se hace una investigación pericial? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la mecánica? ¿De dónde te obtienes la información? ¿Cómo la procesas? ¿Cómo llegas a una conclusión? ¿Cómo tienes que reflejar eso en un informe? Pues como nos ha parecido interesante ese tema, en nuestro próximo webinar en el que os animamos a participar, es un webinar dedicado a la investigación de averías. Y, si tenéis un ratito para atendernos, estaría bien que lo escucharais porque sobre todo tenéis que saber que los ingenieros forenses estamos muy demandados, hay muy pocos en el mundo y la verdad es que yo tengo que ir a muchísimos países de muchos cosas, con muchos tipos de instalación, porque no hay tanta gente que sea, bueno, que pueda investigar eventos cuando sobre todo ya conllevan pues millones de dólares o decenas o centenares de millones de dólares por medio, pues a veces la cosa se complica un poco y necesitan pues ingenieros que tengan experiencia y que estén suficientemente acreditados para hacer ese tipo de investigaciones. Así que estaría bien que escucharais cómo es, porque a lo mejor a alguno de vosotros le apetece derivar vuestra carrera profesional hacia la investigación. Por si no sé, igual veíais una serie que se llama CSI, en el que se hablaban de investigación, pues las técnicas que utilizamos son muy parecidas a las del CSI, bueno, aplicando yo creo que un poquito más de rigor que lo que aparece en una serie de televisión, pero tienen mucho que ver y vais a ver, si estáis en ese seminario, cómo hay muchas cosas que reconocéis, como los interrogatorios o como la fase de prueba o como las diferentes pruebas que tenemos que hacer para demostrar o refutar la hipótesis, lo que es una línea de investigación, lo que es una pesquisa, en fin, pues todo eso, de todo eso hablaremos. Y, bueno, incluso aunque no estéis interesados, os aseguro que es un seminario divertido. Lo que como también será cortito como este, pues igual os abre los ojos hacia un nuevo mundo profesional que a lo mejor os interesa. Dices que qué experiencia he tenido cuando utilizando cogeneraciones pequeñas, con turbina de vapor de 100-200 kilovatios. Pues hay muchísimas. Sí, tenemos muchos casos. Son casos en los que esas turbinitas de vapor tan pequeñitas suelen estar ahí no suelen estar suficientemente protegidas y tienen pues muchas cositas, muchas averías. Entonces se utilizan cogeneraciones. No creáis que son tan rentables porque por economía de escala se suelen disparar un poquito de precio, pero yo he trabajado con turbinitas de vapor de 5 kilovatios, o sea que he trabajado con plantas de cogeneración de 800 megavatios, pero con turbinitas de 5 o 10 kilovatios colgaré un vídeo sobre una reparación, un desmontaje completo de una turbinita de como las que estás hablando, bueno, incluso más pequeña, es de 20 kilovatios o por ahí, que mueve, en vez de activar un generador eléctrico, mueve una bomba. Y esas se utilizan mucho en el mundo petroquímico para fiabilizar procesos y para no depender de la electricidad. Entonces, bueno, la experiencia es que son menos robustas, son menos fiables y son más caras. Por kilovatio pues, resulta muy caras. Una planta de cogeneración suele estar entre los 500 y los 800.000 euros por megavatio instalado. Y estas plantas, pues a lo mejor te salen por 2 o 3 millones por megavatio instalado. Entonces, por economía de escala, pues salen créditos. Bueno, pues nada, si no tenéis más preguntas, aquí lo dejamos y os invito a que participéis en el próximo seminario dedicado a investigación de averías. Muy bien, venga, chao.